noches, estamos de vuelta en hoy domingo a las 8:45. Vamos a analizar la situación de la SAT, que esta semana se ha quedado sin director. No se ha quedado sin director, pero el director Rudy Villeda renunció. Y fuimos a preguntarle a José Alejandro Arévalo cómo analiza esta situación. José Alejandro Arévalo, diputado del Partido Unionista, fue ministro de Finanzas, fundador de la SAT, director suplente de la SAT y también trabajó en la SAT. Así que nadie mejor que él para decirnos cómo ve la situación. La primera pregunta que le hicimos es esta. Los patriotas están proponiendo renovar el directorio de la SAT, que es vitalicio. ¿Cuál sería la propuesta más adecuada para renovarlo? El directorio es un cuerpo de 5 miembros, donde el ministro de Finanzas lo preside, pero los 4 miembros titulares y los suplentes son electos de la sociedad, dentro de la sociedad, y pasan por un proceso muy estricto de selección. En ese caso nunca ha habido ninguna dificultad de que no sean personas idóneas. Pero sí debo reconocer a estas alturas que la ley, cuando fue aprobada, es el decreto 1-98, que entró en vigencia en 1998, establece que los miembros del directorio, exceptuando el ministro, son cargos vitalicios. La razón por la que se consideró que deberían ser cargos vitalicios es porque hacen una función de jueces. Ellos juzgan cuando hay un diferendo, una diferencia entre el superintendente y los contribuyentes. Ellos analizan las dos posiciones y emiten un juicio. Lo que hacen es resolver los casos. Sin embargo, ya después de estos años, también hay que reconocer que la SAT ha pasado por buenos momentos y por malos momentos. Hay que recordar un mal momento para la SAT, que es la experiencia cuando estuvo ahí el superintendente Abadío, que descompuso mucho a la institución como la habíamos soñado. Yo había soñado la SAT para que fuera una especie de superintendencia de bancos o Banco de Guatemala. Ahí se deterioró mucho. Y en los últimos años se ha recuperado, pero los directores quizás se han anquilosado en los puestos. Y por eso me parece prudente que se haga un análisis de la conveniencia de que sean vitalicios. Sin embargo, no es prudente cambiarlos a todos de golpe, sino que cualquier reforma debería estar hecha para que haya una sustitución escalonada de los cargos, porque la experiencia es un factor importante para ser miembro del directorio. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuál cree usted que debería ser el perfil idóneo del jefe de la SAT? El superintendente de Administración Tributaria, además de lo que establece la ley, de que debe tener una experiencia y formación académica en materia económico-financiera y jurídica, que debe ser de mayor de 30 años y que debe tener ya una experiencia en el tema financiero y fiscal. Los elementos más importantes para ese cargo, más allá de los que establece la ley, son de carácter, tienen que ver con la personalidad. El superintendente de Administración Tributaria tiene que ser una persona honesta, a toda prueba. Debe ser una persona honorable, que ha demostrado con su vida que no se presta a malos manejos, que tiene una independencia mental, es decir, que él no está trabajando para ningún grupo ni ningún sector, y cuya meta principal sea el bien público, el interés común. Me parece que esos son algunos elementos importantes, y dentro de ellos, además de la inteligencia, de la capacidad y la experiencia, debe ser una persona valiente, porque tiene que enfrentarse a los defraudadores fiscales, a los evasores, y también en ocasiones va a tener que enfrentar al gobierno de turno para no prestarse a que la superintendencia se vea politizada. La siguiente pregunta es precisamente respecto de esto. ¿Qué es más importante para el jefe de la SAT? ¿Tener el apoyo político del presidente o tener independencia política del presidente y del partido que está en el gobierno? Mire, el superintendente, su principal característica es independencia, pero no solo independencia del sector público, también independencia en los sectores económicos. No puede estar plegado a los intereses ni políticos ni económicos. La autoridad del superintendente, además de la autoridad legal, está la autoridad técnica, pero la autoridad más importante del superintendente en esta trilogía entre la autoridad legal,
la autoridad técnica, la más importante es la autoridad moral. Entonces el superintendente, si bien es cierto, se escoge de una terna que propone el directorio, el presidente debe recordar que una vez nombra a ese funcionario no debe estar subordinado a los intereses políticos de ningún partido, ni siquiera del gobierno, y mucho menos del sector privado o de sectores interesados. Y la última pregunta, díganos 3 cambios urgentes para la institución. Yo creo que la SAT, lo más importante y su desafío mayor fue la razón por la cual se creó. A mí me tocó cuando fui ministro de Finanzas, tuve que cerrar la Dirección General de Aduanas y la Dirección de Rentas Internas por el nivel de corrupción. Entonces, el primer desafío del nuevo superintendente es erradicar absolutamente la corrupción de la SAT. Hay indicios de que ha habido corrupción en la SAT y eso no puede ser posible. La SAT se creó contra la corrupción, ese es el primero. El segundo desafío que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria es continuar con el proceso de acercamiento a los contribuyentes para facilitarles el pago de impuestos. Los buenos contribuyentes deben ser atendidos de una manera ponerles una alfombra roja, porque la gente quiere pagar sus impuestos y a veces son muy engorrosos los trámites. Y por eso es importante que se faciliten los trámites. Y el tercero, perseguir a los evasores, a los defraudadores, a los contrabandistas. Queda abierta la discusión acerca de las respuestas de José Alejandro Arevalo. A ver, a mí me parece, lo primero es que esa última respuesta que él ofrece dividida en 3 propuestas para mejorar la SAT. Por supuesto que hay muchísima corrupción en la SAT. Uno pasa por cualquier aduana fronteriza y se da cuenta rápidamente de eso, pero en Puerto Quetzal me parece que hay de sobra evidencia también de la gran cantidad de corrupción que se da, cómo se hacen de la vista gorda con un gran número de furgones, de containers que traen productos que deberían pagar impuestos y no terminan pagándolos. Por el otro lado, a mí me parece también que sí es indispensable conseguir, él nos ha descrito el deber ser. Uno querría ese superintendente que sea totalmente independiente y capaz de pararse frente al presidente de la República y decirle: no señor, yo no concedo esa amnistía, no, simple y sencillamente no se puede perdonar por mucho que usted le deba favores a este señor, a este contribuyente que usted está queriendo que yo perdone. Y por último, me parece que realmente el gobierno tiene una tarea muy complicada por delante, porque el gran desafío que tiene el nuevo superintendente es conseguir que los contribuyentes que van bastante más rápido que la SAT no desarrollen más y más sofisticación constante para simple y sencillamente pasar por encima de los controles de la superintendencia y seguirle robando dinero al fisco. En muchos países estamos dando por hecho que la SAC es el único modelo. Hay otros países donde el ministro de Hacienda se hace cargo de esto, de lo que es la recaudación. Antes era así aquí, creo yo. Estaba bajo y en otros finanzas países todavía de América Latina y Hacienda. ¿Hasta qué punto la recolección es un tema puramente técnico y no político? Toda vez que el gasto es político. ¿Hasta qué punto la SAT puede funcionar por su cuenta y, por ejemplo, bloquear a un gobierno o hacerlo mal? ¿Hasta qué punto la recaudación fiscal para el gasto público, que es un tema político, tiene que pasar por un escalón independiente? Es decir, a lo mejor, sin discutir lo que él ha dicho, que me parece muy equilibrado, muy oportuno todo y muy correcto, a lo mejor lo que tenemos que discutir es si el tema de la SAT, o la SAT como institución, de esa manera independiente, tal y cual, es un buen mecanismo, porque la mayor parte de los países de Occidente lo que tienen es un Ministerio de Economía y Hacienda, donde la Hacienda se encarga de seguir las pautas y el mismo gobierno muchas veces que encargado de... Claro, hay que pasar por unos principios básicos de honestidad, honradez y tal, yo lo sé, pero el mismo gobierno encargado de recolectar dinero, pues lo hace y punto. Y puede haber una política concurrente de seguridad pública, de control aduanero, de recaudación fiscal. No, que aquí la recaudación fiscal va por una parte y lo demás por otra. ¿Hasta dónde eso no es motivo también de una discusión? ¿Y hasta dónde tiene independencia el superintendente cuando es el propio presidente el que lo designa? ¿Cómo él se le va a plantar, como decía Juan Luis, y decirle: perdone, pero yo a este no le voy a dar ninguna exención? ¿O cómo evitar que le diga al presidente: voy a
emprender acciones contra estas personas y que el presidente le diga sáqueme a este de la lista. O sea, ¿qué independencia puede tener si es el mismo jefe el que... su jefe es el que lo designa? Para mí ahí hay una gran contradicción y, bueno, la SAT ha funcionado bastante mejor que como funcionaba antes, pero todavía hay muchos retos, sobre todo en fronteras, en aduanas, a eso no le han entrado. No solo en fronteras y aduanas, hay un tema que no se mencionó, pero todo ese montón de empresas que no facturan, que todavía existen muchísimo en el país y que deberían entrar al aro, porque las hay en el interior del país sobre todo. Y las empresas que te dicen que contratan unos créditos en el exterior a unos intereses que uno sabe que son absolutamente ficticios, simplemente para incrementar sus costos y de esa manera poder reducir la renta imponible de impuesto. Me parece que aquí hay mucha tarea por hacer todavía. Yo creo que el tema técnico la SAT lo tiene bastante bien, bastante amarrado. O sea, técnicamente la SAT creo que está bien. Pero aquí hay un problema humano de difícil entrada. Yo no veo ninguna institución del Estado, ni lo he visto hasta ahora, ninguna institución del Estado donde el trabajador corrupto, ineficiente, huevón, en buen chapín, y que no hace nada, lo procesen. Aquí y acabamos de ver lo de los sindicatos. Es imposible sacar a un trabajador. Entonces tú tienes un trabajador corrupto, te emplaza y se acabó la historia. Entonces hay que entrarle al tema que tú puedes tener técnicamente todo muy bien arreglado, pero si el trabajador corrupto, el jefe no le dice ahorita mismo a un juzgado y a la calle ahorita mismo, hay todo un emplazamiento. Bueno, y no solo a la calle, sino también... No, y al juzgado, bueno, a la calle, al juzgado. Vamos. Prisión, tanto para el trabajador como para el contribuyente que se ha prestado. Correcto, pero como eso no ocurre, pues entonces... Pero esta semana sí hemos visto la persecución en contra de una banda entera que se dedicaba a contrabandear gasolina, donde hay agentes de la SAT. Cuando José Alejandro Arévalo dice... Sí, por cierto. Sí, también. Fue un caso que tomó bastantes meses documentar y donde ellos habían estado por lo menos 5 años trabajando así a lo limpio. Llegamos al final de este segmento, vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para presentarle a los candidatos a ganador y perdedor de la semana.